y para mí que es lo más importante, es que han conocido un aspecto de Dios que los que llegaron a última hora no conocieron. Además que es bien bonito el saber que todos van a ser llamados. Ujú. Como usted dice, no discrimina a nadie, todos vamos a ser llamados. Hemos dicho que las parábolas, el gran error que uno muchas veces comete es literalizarlas, ¿no? Convertirlas en un dogma y creer que así es como tiene que ser la vida cristiana. ¿Se te olvida quién eres tú? Yo no estoy hablando con un jornalero. Tú tienes actitud de jornalero. Hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. ¿De cuándo acá tienes que pedirme permiso para coger un cabrito y compartirlo con tus amigos? Eso que lo haga un jornalero. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Muy buenos días y bienvenidos otra vez a este video podcast sin libreto en el Río Iglesia Cristiana. Continuamos con el tema de las parábolas, continuamos con nuestro querido amigo, pastor y apologeta Arturo Rojas. Bienvenido una vez más. Gracias, Andrés. Bueno, hemos estado hablando de parábolas y me ha encantado el poder ver como diferentes perspectivas. Usted ha citado aquí a San Agustín, ha citado a Blas Pascal, ha citado a Charles francés. Gavé. Sí, y ha citado un montón de personas que han tocado ciertos aspectos que tienen que ver con las parábolas o con alguna de las enseñanzas de las parábolas. Hemos dicho que las parábolas, el gran error que uno muchas veces comete es literalizarlas, ¿no? Convertirlas en un dogma y creer que así es como tiene que ser la vida cristiana. Hay una parábola que es para mí, así como la suya es el hijo perdido. Para mí la favorita es la parábola el viñador, el dueño de esta viña, que sale a buscar trabajadores empleados y que recoge unos a la primera hora, otros al mediodía, otros a la media tarde y otros al final de la tarde. Y cómo de alguna manera se crea esta polémica de injusticia, ¿no? Qué cosa tan injusta que le pague lo mismo que le va a pagar a los que hemos estado desde las 9 de la mañana, desde las 8 de la mañana, le va a pagar lo mismo a los que llegaron a las 5 de la tarde, faltando una hora para que se terminara el tema laboral. Hablemos un poquito de esa parábola. Yo le digo porque es mi favorita, porque me rompe todos los esquemas de lo que yo pienso que debería ser, ¿no? Sí, a mí también me gusta mucho. Esa parábola tiene mucho fondo. En primer lugar, lo que primero me gusta de la parábola es el carácter no discriminatorio que tiene la parábola. Porque yo leí algunos comentarios sobre esa parábola y estos jornaleros que están allí para el postor que llegue, para que los contrate el postor que llegue, no suelen ser los más calificados. Los más calificados tienen su trabajo asegurado, no necesitan recurrir a este tipo de espacios y de cosas. O sea que eran los más discriminados por los patronos, por los dueños de cultivos y de todo eso, eran estos. Estaban allí, eran los últimos a los que se recurría cuando se necesitaba y no se tenía un contrato con ellos. Entonces se les contrataba por días. Entonces ya eso me muestra el carácter no discriminatorio. Dios se detiene en estos. Dios nos habla es de estos, los que han sido marginados. Y por supuesto, quien llegaba a contratar a ese lugar por día, pues se fijaba en primer lugar en los más capaces dentro de ellos. O sea que los que van quedando son cada vez más discriminados por el resto. Pero en la parábola al final no se discrimina a ninguno solo. Ese aspecto de la parábola ya me impacta a mí. Ese carácter no discriminatorio. Dios no se detiene en esas consideraciones en que tú eres muy capacitado, entonces te vas a escoger. No, por el contrario. Este es un lema, un eslogan que a veces puede ser problemático en el cristianismo, pero que pienso que tiene bastante de verdad. El mundo escoge a los capacitados. Dios capacita a los escogidos. Yo creo que tiene mucho de eso. Dios a veces nos escoge sin tener grandes capacidades, pero nos llama a fructificar en Él porque Él sabe, yo sé que te di y yo sé que cómo puede fructificar. Ven conmigo y lo pondrás a producir. Todo eso evoca en mí esa parábola de entrada. Además que es bien bonito el saber que todos van a ser llamados. Uh-huh.
Como usted dice, no discrimina a nadie. Todos vamos a ser llamados y en algún momento vamos a ser llamados a nuestra parte, a lo que nos corresponde, dentro de nuestra capacidad o dentro de nuestro horario, dentro de nuestro tiempo, ¿no? Como que también está el tema de que Dios tiene un tiempo para cada uno, de que Dios mira también la condición de cada uno de los que están ahí, y eso me parece a mí súper bonito, ¿no? Porque al final el premio o el pago es igual, Ujú. ¿no? Eso es lo más interesante y lo más inquietante. Ahora, el pago es justo. Primero que todo hay que decir que el pago es justo. Uno no puede creer que un jornalero, que un hacendado salga a contratar jornaleros a las 5 de la tarde, cuando queda una hora para cerrar la jornada laboral. Ahora aquí la jornada laboral con la reforma quedó hasta las 7, creo. Estaba oyendo eso. Bueno, en todo caso, eso es increíble, que alguien salga a contratar a alguien para la última hora del día. Y el orden en que los llama a hacerles el pago, ¿no? Entonces llama a los que contrató a primera hora, o sea, a los que trabajaron todo un día, y les paga el salario justo de un día, que era un denario. Era el salario mínimo de esa época, están bien pagos. Perdón, llama de primero a los últimos, sí. Y les paga un denario, que es el salario justo de un día. Los otros comienzan a elucubrar y a conjeturar. Uy, si a este le pagó un denario, a nosotros nos va a pagar mucho más. Multipliquemos. Si ellos trabajaron 1 hora y yo 8 horas, pues a mí me va a pagar 8 denarios, dirían los que fueron contratados a primera hora. Pero cuando los va llamando a ellos, también les paga un denario y comienzan los murmullos, ¿no? Y las protestas apagadas ahí de ellos. Pero esto es injusto. Es injusto. ¿Por qué nosotros recibimos lo mismo que él? Y el hacendado los llama y les dice, ¿ustedes qué es lo que protestan? Dicen, no, que nos parece injusto. Dicen, no les estoy pagando el salario de un día, ¿no es ese el salario justo? Ellos tienen que admitir que sí es así. Entonces, el Señor aquí habla de, yo quiero ser generoso, no tengo la capacidad, la facultad de ser generoso, no le puedo dar lo que yo quiera a quien yo quiero. ¿Ustedes por qué se molestan? Entonces, aquí nos muestra Dios que el mínimo común denominador que Él tiene en su trato con todos los hombres es de justicia. De Dios nunca podemos esperar injusticia. Lo mínimo que podemos esperar es justicia. Y de ahí para arriba. De ahí para arriba podemos esperar misericordia, gracia y pues todo lo que en su amor nos da, ¿no? Dios siempre nos da más de lo que nos merecemos. Si es por méritos, Dios nos da mucho más de lo que nuestros méritos merecerían. Y si es por deméritos, Dios nunca nos paga todo lo que nuestros deméritos y pecados merecerían. Ese es lo que la Biblia nos dice. Es lento para la ira, grande en misericordia, amor. Dice el Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha dado lo que merecen nuestros pecados. Así que si te sientes muy maltratado por Dios, debes dar gracias, porque sería peor si te diera estricta justicia. Sproul tiene una frase, él dice, no le pidas nunca a Dios justicia, porque de pronto te la da. Y estarás en una mala posición si te da justicia. Y es que también esta parábola rompe esa idea que tenemos del cristianismo basado en el desempeño, ¿no? Como que Dios me tiene que amar más a mí, como que Dios me tiene que dar más a mí, porque mi desempeño, y creo que eso se ve mucho en la iglesia cristiana, como que basamos nuestra idea de lo que me merezco y lo que no me merezco en nuestro desempeño, y resulta que nuestras obras de justicia, como dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Entonces, como que se rompe ese esquema también del desempeño, de que Dios está mirando tu desempeño. No, Dios no está mirando tu desempeño, Dios está mirando tu condición. Porque la condición de los que fueron contratados a las 9 de la mañana, a la primera hora, es la misma condición de los que fueron contratados a la última hora. Es la misma condición, es una condición, como usted decía ahorita, son los que estaban marginales, ¿no? Marginados, sí. No eran los más capacitados o los que tenían el trabajo ya asegurado, estaban contratados, estaban en nómina, por decirlo de alguna forma, sino que eran los que estaban ahí casi que desechados por el resto de haciendas o por el resto de personas que podrían darles trabajo en el cultivo. Entonces me parece importante como que podamos ver esa parte, ¿no? Todos estamos en la misma condición y Dios mira nuestra condición es que estamos mal y necesitamos que nos llame Él a trabajar en su obra. Eso me parece a mí también demasiado bonito de esa parábola. ¿Qué otra cosa le llama la atención? Bueno, yo creo que ahí en esa parábola
están claramente diferenciados conceptos que a veces confundimos. Bueno, por ejemplo, justicia. ¿Por qué ellos dijeron que era injusto? Porque tenemos una idea de que justicia es darles a todos por igual. Eso no es justicia. De hecho, eso puede ser injusto. Darles a todos por igual. ¿Qué es lo que a veces pretende el pensamiento extremo de izquierda, ¿no? El comunismo, a todos nivelarlos con rasero. Y no, hay gente que puede producir más y hay que dejarla. Y que puede producir más para también compartirlo con los que no pueden producir tanto, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que es una noción equivocada de justicia la que ellos tienen en mente cuando dicen que el patrón es injusto. Porque les dice, pero ¿en qué soy injusto? Les pagué, no es un denario salario justo por el trabajo de un día, ellos tienen que admitir que sí. Entonces, su concepto de justicia es equivocado. La justicia no es darle a todos por igual. La justicia es darle a cada cual lo que cada cual se merece. Ellos se merecían un denario. ¿Qué hace con los últimos? A los últimos les da más que justicia. Por eso decía que el mínimo común denominador es la justicia. A ellos les concede gracia, les concede misericordia, que es otra cosa, que es también de donde surge la frase. En ese contexto creo que esa parábola también cierra diciendo, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Si yo quiero, Dios o un empleador puede sencillamente darle más a una persona aunque no se lo merezca. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es lo que Dios nos concede realmente a los creyentes en la iglesia, gracia y misericordia. Por eso Spurgeon decía, no le pidas justicia, pídele misericordia, porque si le pides justicia de pronto te la da y no vas a salir bien librado, mientras que si le pides misericordia, Él es amplio en su misericordia y en su gracia. Creo que esas distinciones son muy importantes y quedan ilustradas muy bien en esa parábola. Una cosa es la justicia, ustedes todos recibieron justicia, es lo mínimo que podía darles, pero yo quiero ser misericordioso y concederles gracia a otros. ¿Por qué no puedo yo hacerlo? ¿Qué me impide? No hay ningún impedimento realmente en esto. La iglesia hemos sido beneficiarios de la misericordia de Dios. Y hay un sentimiento de envidia ahí que es masticable, Sí. es demasiado fuerte y potente, que muestra nuestra condición humana, Sí, que todos la tenemos, ¿no? Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué va a tener misericordia y gracia de este? ¿Por qué va a darle lo mismo a este que me dio a mí? Y entonces eso me lleva a mí a pensar que tal vez enfocamos nuestra mirada en donde no la tenemos que enfocar, y es en un tema materialista, en un tema económico. Sí, y usted lo decía muy bien, o sea, si a este le pagaron por una hora de trabajo un denario, entonces a mí me tiene que pagar 8 y hacemos la matemática. Pero lo que tal vez ellos se están perdiendo, y para mí que es lo más importante, es que han conocido un aspecto de Dios que los que llegaron a última hora no conocieron. Han conocido a un Dios que es capaz de salir a buscar al perdido, a un Dios que tiene misericordia, a un Dios que le duele el marginal, a un Dios que le duele el rechazado, a un Dios que le duele el que ha sido abandonado, tirado a un lado, a un Dios. Se les perdió lo más importante, y yo creo que por eso es que el Señor lo recuerda, la parábola lo recuerda, y es a un Dios generoso. O sea, durante todo el día han visto la generosidad y se la perdieron. Por estar pensando en plata, se perdieron la generosidad de Dios. Qué bueno saber que Dios es un Dios generoso, qué bueno saber que Dios es un Dios que es capaz de salir a buscarme, así sea a la última hora, pero va a salir a buscarme, y como que se perdieron el ver la bondad de Dios, el ver el amor de este hombre que sale a buscar, que como usted dice no discrimina. Se perdieron lo más importante. sí. Creo que en la iglesia nos perdemos muchas veces lo más importante también. Aquí esto lo podemos conectar también. Las parábolas se pueden conectar entre sí. Por ejemplo, aquí podemos conectar de nuevo con el hijo pródigo. Estamos en la favorita suya y pasamos a la mía de nuevo. Y es que acuérdese que el hijo mayor que permanece en casa, que parece ser el dechado de virtudes, tiene una actitud de jornalero. Esos contrastes me gustan. Primero, el hijo que hizo énfasis en su herencia, yo soy el hijo, de a mí mi herencia, tengo derecho, la despilfarró. Él regresa con la cabeza agachada y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Era la actitud. Pero por lo menos recíbeme como uno de tus jornaleros, porque sé que tus jornaleros también tienen una vida de calidad y no la que yo estaba viviendo allá. El padre, por supuesto, no lo recibe así, sino que
lo recibe como hijo y hace fiesta. Pero el que se quedó en la casa tenía actitud de jornalero. Envidia. La envidia que usted dice que sintieron estos de la parábola que dijeron de paga un denario, a nosotros también un denario, la envidia emerge también en ese personaje de la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor. Él no puede creer que a su hijo que despilfarró, a su hermano, ni siquiera lo llama hermano, dice, ese hijo tuyo, que despilfarró tu herencia con prostitutas y ahora le haces fiesta. En cambio yo, dice, el mérito, ¿no? El mérito de yo, que nunca me he ido aquí, que nunca, siempre te he obedecido y que nunca he cogido ni siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos. ¿Y qué es lo que le dice el padre? Le dice, hijo mío, es lo primero que le dice. Como quien dice, ¿se te olvida quién eres tú? Yo no estoy hablando con un jornalero. Tú tienes actitud de jornalero. Hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. ¿De cuándo acá tienes que pedirme permiso para coger un cabrito y compartirlo con tus amigos? Eso que lo haga un jornalero. Pero tú no eres un jornalero, perdiste de vista quién eres. Tú también eres hijo y deberías alegrarte también porque tu hermano ha vuelto. La envidia, mi mamá que me compartió el evangelio, decía, y yo estoy de acuerdo con ella, en que los dos pecados con los que siempre tendremos que lidiar son el orgullo y la envidia. Siempre tenemos que lidiar con eso. La envidia emerge en cualquier momento de nuestra vida. Lo que pasa es que los cristianos ya sabemos que está mal y no la controlamos, no dejamos que dicte nuestros actos o que dicte nuestras palabras. No todos. Bueno, no todos, pero deberíamos hacerlo. A lo que voy es que ni siquiera los mejores cristianos dejan de experimentar envidia. Otra cosa es que ellos la manejan internamente, no la dejan exteriorizarse porque saben que está mal, saben que deben refrenarla, que no deben dejar que se manifieste externamente. Hay otros que no lo logran y la manifiestan, pero todos la sentimos. Eso sí es, todos la sentimos, la envidia. La madurez de algunos nos lleva a controlarla antes de que emerja o que dicte nuestros actos. Pero ahí está. Tenemos que hacer una reflexión y decir, esto está mal, estoy envidiando a alguien, no está bien. Tenemos que hacer todo ese proceso mental para no dejar que coja vuelo. Algunos no hacen ese proceso mental y dejan que coja vuelo. Y aquí están mezcladas las dos, envidia y orgullo. Sí. Porque cuando yo miro al otro y digo, pero ¿cómo es posible que él también reciba lo mismo que yo? Pues me estoy poniendo en una posición de orgullo. Estoy mirando desde arriba al otro, menospreciando al otro que está en la misma condición mía. O sea, creo que yo estoy en mejor condición que el otro y es una mentira del orgullo. Sí. Ahí están también vinculadas las dos agarretas. Y hay otra cosa con la que podemos conectar también y es en la oveja perdida, en la moneda perdida y en el hijo perdido. Bueno, en las dos primeras hay una búsqueda. Aquí también hay una búsqueda. Sí. Este hombre sale a buscar, sale a mirar por todos lados donde hay. Tengo recuerdos de la época en que viví en Houston. Sé que eso ha cambiado por todo lo que ha pasado con las políticas migratorias hoy en día. Pero yo recuerdo mucho estando en Houston que uno iba, hay dos lugares que son como tiendas muy famosas en Houston de herramientas, que son Lowe's y la otra se llama Home Depot. Home Depot, sí. Y uno muchas veces llegaba a los parqueaderos de Home Depot y ahí se encontraba uno con muchas personas ilegales que estaban buscando una oportunidad de trabajo. Entonces cuando usted llegaba en una camioneta, corrían a decirle, yo puedo trabajarle un día, yo le trabajo y muchas veces muchas personas llegaban a contratar a estos personajes ahí. Que por lo general eran ilegales, ¿no? Normalmente sí, que por lo general no, todos eran ilegales porque pues era la forma de encontrar trabajo y eso, como le digo, en este momento debe ser un miedo terrible estar ahí porque es como... Sí, ya el gobierno sabe. Sí, como poner un letrero, ICE, ven por mí. Sí. Pero siempre para mí era impactante ver como esa condición de quiero ser productivo, esa necesidad de ser productivo que la vemos también en cada una de estas parábolas, ¿no? En la parábola que hablamos de los talentos, es como esa necesidad de ser productivo. Aquí también es como esa necesidad de necesito producir, ¿no? No me quiero quedar pereciendo, sino necesito producir. Y ahí también hay como una respuesta de parte de Dios de yo te puedo hacer productivo. Sí, es cierto, Andrés. Yo creo que hay que hacer una distinción entre obligación y necesidad. La
el ser fructífero, el llevar fruto, que es más exactamente la figura que utiliza mucho la Biblia, el llevar fruto, el ser fructífero, no es una obligación. En realidad no es una obligación, no debemos sentirlo como una obligación. Es una necesidad de la condición humana. Necesito, más allá de que con eso provea para mis necesidades, necesito, el mismo hecho de ser productivo es una necesidad independientemente de las otras necesidades que supla con el producto de mi trabajo. Es necesario para mi dignidad. Si yo no produzco, mi autoestima se va a ir para el piso. O sea, comienzo a afrontar desórdenes psicológicos. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los pensionados. Los pensionados ya no necesitan producir para satisfacer sus necesidades pues de subsistencia. Y a pesar de eso, si no tienen qué hacer, si no tienen algo en que sean productivos, ellos se van a deprimir y se van a ir, qué sé yo, como sintiéndose cada vez menos. Necesitan hacer algo productivo aunque no les genere ingresos. Y eso les da un sentido de dignidad, porque es la condición humana. Realmente Dios nos está proveyendo para una necesidad nuestra. Sé productivo porque tú necesitas hacerlo. Si no lo eres, definitivamente tu dignidad humana va a sufrir menoscabo. No vas a hacer todo lo que debía hacer. Yo me imagino estos últimos contratados. ¿Qué características podrían tener? Ahorita que usted hablaba de los pensionados, ¿no? Tal vez eran personas que no las escogían de primero porque los veían con muchas limitaciones físicas, porque era un trabajo físico el que tenían que hacer, limitaciones de edad, que para nadie es una mentira, pues, o sea, para nadie es algo oculto el que una persona de cierta edad pues va a tener más limitaciones en cuanto a su capacidad física para hacerlo. Y podríamos pensar en algún momento que tal vez esos últimos eran esas personas que tenían más limitaciones que los que contrataron al comienzo. Yo sí creo. Bueno, pues vamos a seguir más adelante con otras parábolas. Por el momento hablamos de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido, hablamos de los talentos, hablamos de cómo las parábolas tienen que tener una connotación diferente a la que le hemos venido dando. Hablamos de esta última parábola, que es la parábola de el viñador y estos obreros. Espero que más adelante podamos seguir tocando diferentes temas de la Biblia con Arturo. Por el momento, pues muchas gracias, Arturo, y espero que podamos repetirlo más adelante con muchos otros temas de la Biblia. Un abrazo bien fuerte, que el Señor los bendiga. Nos vemos en otro video podcast sin libreto.